Vamos a abrir entonces, ya a mirar, en Daniel capítulo 3, y hemos mirado ya algunos de los conflictos que tenían Daniel y sus amigos, por ejemplo, el conflicto cultural, el conflicto emocional, ceremonial y espiritual. Hoy vamos a ver el conflicto devocional, ¿sí? Para eso vamos a apreciar una definición de qué se trata esto, pero que está implícito en los textos de la Escritura, y eso que va a ser bastante claro. Por supuesto que esto tiene que ver con un conflicto espiritual también, como todo en la vida del cristiano. Somos una sola cosa, la vida es una sola, entonces es un todo. Y cualquier asunto que esté en nuestras vidas va a afectar también a nuestra espiritualidad. Por lo tanto, si bien lo espiritual que hemos visto en Daniel y sus amigos tenía que ver con las capacidades que ellos tenían, para nosotros los dones espirituales, todo lo que Dios ha dado en nosotros para ser fieles y aplicarlo, Daniel tenía la capacidad que Dios le había dado de la interpretación de los sueños, y eso hizo que justamente un sueño de Nabucodonosor fuese revelado, conocido y revelado en su significado por Daniel. Ahora bien, esto también tiene que ver, y todo tiene que ver, dentro de una cultura, también todo afecta a la espiritualidad, así que por supuesto que tiene que ver con eso. Sin embargo, vamos a ver el conflicto devocional, que esto lo que hace es probar el respeto real a Dios en medio de un mundo que levanta sus ídolos. Otra vez, se prueba el respeto real a Dios en medio de un mundo que levanta sus ídolos, sus propios ídolos. La definición de devoción, una persona devota, es algo a la que se le ofrece sagrada reverencia, llena de admiración. Y esta admiración y reverencia se exhibe, por supuesto, a través de las acciones. Reverencia y contemplaciones maravilladas y bien dirigidas. Observar, mirar, contemplar con devoción a alguien tiene que ver con estas cosas. Esto también, en el Antiguo Testamento, se aplica a la relación de los hijos con los padres. La relación de los hijos con los padres. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, la devoción está más referida y casi exclusivamente referida, si no exclusivamente, a la relación del creyente con Dios. A esto se dirige en el Nuevo Testamento. Y esto quiere decir tener hacia Dios una actitud piadosa y reverente. Por supuesto que no deja de ser una palabra que se puede aplicar, y si ustedes observan cómo suena, la devoción hacia Dios, la devoción hacia los padres, por ejemplo, suena extraño. Sin embargo, son palabras que se pueden utilizar. La devoción hacia los padres, padres humanos, no es sino una que es objetiva, no es ciega, y en especial cuando se trata de padres creyentes. Los padres necesitamos entender y reconocer que nos equivocamos, que pecamos, y que nuestros hijos lo ven. Por lo tanto, cuando ese error y esa equivocación está, no nos hará menos padres pedir perdón a nuestros hijos. Si nosotros queremos reverencia de nuestros hijos, entonces no podemos perder el camino bíblico, que no siempre es el del medio, pero que tiene un balance que es muy especial en la palabra de Dios. Por ejemplo, no disciplinamos, no hay disciplina a los hijos. Eso es pecado, está mal. Disciplinamos mal, es pecado, está mal, porque lo hacemos, pero lo hacemos mal. Así que tenemos que caminar por el camino bíblico. No atender a los hijos, no escucharlos, no razonar con ellos. Cuando el sí y el no son solamente eso, sin una explicación, hay veces que eso es posible, pero no siempre, y más podríamos decir casi nunca. Casi todo tiene una explicación, aún para nuestros hijos. Cuando preferimos a uno de los hijos
antes que al otro, hacemos la distinción, menospreciamos a uno en favor del otro. Bueno, todo este tipo de cosas hacen que la devoción no sea lograda, no sea lograda. Queridos, hay esposos y esposas, hay hijos que no quieren volver a casa. Si pudieran estar más tiempo fuera de casa, sería lo mejor para ellos. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros en la devoción a Dios cuando no ganamos por conducta la devoción de nuestros hijos? Y además de eso, cuando los hijos no tienen devoción hacia sus padres, por negligencia, por desobediencia, cuando no nos respetamos unos a otros. Bien, por ejemplo, ahora mismo puede estar pasando, cuando los niños, adolescentes o jóvenes se preparan para ir al campamento, muchos de ellos dicen no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y nosotros les decimos, mira, anda porque al segundo día no vas a querer volver y el último día ni que hablar. Y la verdad pasa eso, generalmente pasa eso. Los hijos ya no quieren volver de un campamento. Y no siempre es porque no tengan devoción hacia sus padres, es que el ambiente creado allí hace otra cosa, pero ojo, a veces es que no hay devoción hacia sus padres. Entonces, no hay un incentivo para volver a casa. Bien, si ellos no son felices en casa, aun cuando hay disciplina, hay horarios, etcétera, capaz que exagerados, digamos, van al campamento y tienen lo mismo, pero la pasan muy bien. Y la palabra de Dios, quiera Dios hacer un efecto en la vida, en el corazón de cada uno de nuestros hijos, los que han ido a los campamentos. ¿Sí? Ningún hijo es eximido por Dios de esa devoción hacia sus padres. Tal vez no son los mejores padres, no son los padres que quieres, son los padres que Dios te ha dado. Y esa devoción tiene que verse. Todo esto para entender que el Antiguo Testamento enfatizaba también mucho que los hijos tenían devoción hacia sus padres. El Nuevo Testamento, por supuesto que le da una trascendencia muy importante de respeto a los padres, pero no usa la palabra devoción para ello. Cuando miramos la vida de Daniel y de sus amigos, en este caso solo la de sus 3 amigos, en el capítulo 3, vemos entonces la devoción. Y esta devoción es directamente hacia Dios, directamente hacia Dios. No tiene que ver con personas, con los padres, que sabemos los tenían lejos, muy probablemente, no tenía que ver con amigos, no tenía que ver con seres humanos, tenía que ver con su devoción hacia Dios. Cuánto respeto tenían a Dios mientras el mundo levantaba sus ídolos. Y vamos a mirar entonces la situación en que ellos se encontraban y cómo la Biblia nos enseña y ellos el mejor proceder en cualquier situación. Vamos a orar. Padre, bendice nuestras almas, danos el gozo de poder ser edificados hoy. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tú tienes para nosotros y a vivirlo por la gracia de Dios. Así que nos ponemos delante de ti, pidiéndote que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y gracias que ella es poderosa para hacerlo. La obra del Señor Jesucristo es poderosa. Así que te adoramos y que nuestra devoción sea solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El mundo levanta su propia devoción. En este ambiente se encontraban los 3 amigos de Daniel. Daniel también, aunque el relato está dirigido a los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, los nombres babilónicos que ahora les habían sido dados. Ahora, ¿cómo son los ídolos que el mundo levanta? ¿Qué efecto tienen? ¿Cómo procede el mundo para que esos ídolos tengan algún valor? Bueno, los levanta y tiene ciertas características que el Hijo de Dios necesita conocerlas
y que el Hijo de Dios necesita rechazarlas con su vida. El mundo le da un valor que a vista del creyente es superficial. El capítulo 3, entonces, versículos 1 y 2, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, aquí vamos a algunas cosas ya para ver lo superficial. Era una estatua de oro. Bueno, vaya que era superficial, ¿no? No lo era a ojos del mundo, pero sí lo es a ojo del Hijo de Dios y del pueblo de Dios. Nada tiene valor para sustituir al creador de ese valor que el mundo le da, el oro. Se hizo una gran ceremonia de dedicación, dice el versículo 2 al final, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, para estos muchachos jóvenes, el hecho de que fuese de oro, fuese imponente en su altura, que se le hiciese una gran ceremonia en el momento de esa inauguración, dedicación. Sin embargo, a ojos de esos tres muchachos, eso no tenía valor, porque era levantado por el mundo. Y es superficial para el Hijo de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, quiere decir que la búsqueda principal no son las cosas materiales, no abrazarnos a ellas. Si Dios permite, vendrán, pero tenemos que esperar en el Señor. Dios le da una definición absoluta, porque los ídolos intentan ser serios. El mundo intenta que sean cosas serias. De hecho, se burlan de Jesús, se burlan de Dios, pero esos ídolos levantan sin ningún problema. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, 19 y 20. Miren ustedes. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, el incrédulo en este caso, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? Una sociedad pagana al máximo, con mucha idolatría impregnada en esta sociedad. Pablo le está diciendo que el ídolo es nada. Y lo hace en forma de pregunta. Pero la pregunta es obvia. No es nada. ¿Es algo, acaso, el ídolo? No, no es nada. El cristiano no puede involucrarse, aunque sea un ídolo de oro, alto y con una gran ceremonia. No es para el Hijo de Dios. No hay suerte en ello. No hay, por supuesto, bendición, sino maldición. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Miren ustedes recordarán ese tremendo capítulo que Pablo expresa lo que el mundo ha hecho negando a Dios, apartándose de Dios. 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El contexto de la idolatría. La idolatría es necedad, hueco, tonto, por decir palabras que se escuchen mejor. Necio, el que es idólatra. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hacen cuando escuchan del Creador? Cuando saben del Creador. La idolatría rechaza al Creador. ¿Y qué hace? Cree a la mentira. O sea que la idolatría, los ídolos, los dioses, son mentira. Es un engaño satánico, diabólico. Miren el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ya vemos el contexto de qué se trata. La perversión sexual que el mundo impulsa con mayor fuerza en nuestro tiempo. Así que son réprobos, están reprobados delante de Dios. Sus mentes están trastornadas por causa de la idolatría y por causa del pecado. Entonces, no importa el valor que el mundo le dé, siempre es superficial. Nunca tiene un valor comparable a Dios, por supuesto que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo levanta su propia devoción. Cuando corre un montón de gente para un lado, es porque hay idolatría. Y cuando los pocos acudimos a Dios, estamos, gracias a Dios, en la verdad que Él nos ha revelado. Así que, hermanos, aunque el mundo levante con mucha fuerza una devoción que parece buena, Dios la rechaza. Y el Hijo de Dios no puede estar mezclado en ello. Así era con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. El mundo también impone su propia devoción, la impone. Ya que no es Dios, ya que no es nada, ya que es mentira, ya que es reprobación de Dios, lo van a tener que imponer. Versículo 3 en adelante, al 7. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Se pregona a gran voz, léanlo allí en el pasaje, y lo que ocurre aquí es que se iban a escuchar bocinas, música, y lo que se hacía era imponer esa devoción a ese Dios. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bueno, díganme si eso no es imponer. Versículo 7. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esa inmensa estatua de oro era una imposición a las personas. ¿Cómo actuaron Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos no aceptaron imposición de hombres. Ahora, cuando nosotros miramos cómo el mundo se mueve hoy, realmente es imposición. Hechos capítulo 19 encontramos un ejemplo de ello. Hechos 19. Y los versículos 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Pablo predicando la palabra de Dios en Éfeso. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Bueno, da para imponer, ¿no? Que fue de hecho lo que rápidamente hicieron. Este hombre nos está sacando el negocio. Hay que imponer, impregnar en el corazón de Asia, de todo Asia, Diana, diosa
en Éfeso. En el capítulo 17, un poquito atrás, versículos 22 y 23, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué pasaba con la sociedad ateniense? Porque todos eran idólatras, porque había una forma de convencimiento colectivo, tan de moda, a la sociedad. Y este es nuestro Dios. Y este es nuestro Dios. Y tenían tanto que tuvieron que poner uno que era el Dios no conocido. Así que, mientras el mundo levanta a quien tener devoción, la impone. La impone. Nos imponen ser devotos, por ejemplo, como se dice, a la vida de la compra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nada más. Cuando nos metemos demasiado con ciertos temas en el mundo, vamos a ser devotos de un tema y nos alejamos de Dios. Y vamos a tener esa materia como algo importante para nosotros. Pero escuchen esto. El mundo, los incrédulos, definen lo que es bueno y lo que es malo. Estamos en un momento terrible de la historia de la humanidad. El mundo define esto es bueno y esto es malo y hay que imponerlo. Hay que imponerlo. Y es lamentable, por supuesto. Todo tiene que ser un dogma para el mundo, un adoctrinamiento. Y un día el mundo, el ser humano, será sometido a una idolatría feroz y se dirige hacia ello. El mundo se dirige hacia la idolatría universal en su totalidad. Y va a ocurrir, por supuesto, porque lo sabemos en la palabra, el libro de Apocalipsis. Vamos allí, capítulo 13. Hacia esto vamos. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos, ¿eh? Nadie me ande adivinando cosas. Sin embargo, podemos ir apreciando más o menos los tiempos. Pareciera que están cerca. Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Mata, nos hace acordar el tiempo de Daniel, ¿no? De sus amigos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, etcétera, como sabemos de la Escritura. No nos vamos a detener demasiado en esto, pero llegará un momento futuro, probablemente cercano, en que el mundo, el diablo levantará sus ídolos y habrá un sello al cual el mundo deberá someterse o el mundo no tendrá libertad. ¿Por qué? Porque nadie podrá decidir por sí mismo. Nadie podrá, ni pequeño ni grande, ni rico ni pobre, ni libre ni esclavo. Nadie podrá ni comprar ni vender, no tendrá vida. ¿Por qué? Porque es será una imposición. Imposición. Esto es futuro, esto no es actual. ¿Sí? Hoy en día hay lugares donde no se puede entrar. Y hablamos específicamente de este asunto de la vacuna, ¿no? En nuestro país somos libres de vacunarnos o no vacunarnos. Tome su decisión. Mira, no es un problema esto, por favor. ¿Sí? La iglesia va a estar abierta para los vacunados y los no vacunados. No es un problema. Ahora, cuando en el tiempo en que esto ocurra, la iglesia va a estar abierta para también los que tienen el sello de la bestia
pero él va a entrar a traicionar. Lo dice la Escritura. Así que el tiempo futuro no tendrá nada que ver con lo que está pasando. Hoy sí exageramos mucho, algunas libertades se han cortado y no mucho más. Un día, y esto se prepara, por supuesto, va a pasar de verdad. Hermanos, el mundo define lo que es bueno y lo que es malo y va a imponer a la iglesia y a quien sea que esto se diga. Si ellos dicen es malo, que la iglesia diga que es malo también. Si es bueno, que la iglesia diga que es bueno también. Pero el Hijo de Dios camina por la palabra de Dios. En Apocalipsis 17 y 18, porque Dios ha puesto en sus corazones, miren esto, va progresando la revelación acerca de las cosas futuras. En ese tiempo cuando no se va a poder ni comprar ni vender. Ahí va a haber cristianos que van a morir, gente que se va a convertir y van a morir porque no tendrán el sello. Hoy por no tener la vacuna o por tener la vacuna, bueno, podemos discrepar mucho en que alguien muera por eso, ¿sí? Por lo menos a propósito. Apocalipsis 17, 18, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, una perlita bíblica para que cerremos a veces nuestra boca cuando decimos el malo gana, el malo reina. Hermanos, Dios reina, Dios reina, Dios reina. El mundo, el incrédulo, la bestia, el falso profeta, lo que hacen es cumplir las palabras de Dios. ¿Qué cosa dice con tanto énfasis allí? Bueno, o está mal traducido, tenemos que borrar este versículo de la Biblia, si no queremos ir contra Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Soberano Dios, que reina sobre todo. Su palabra es la que se va a cumplir, así que estemos tranquilos, estemos en paz. Hablemos de Cristo, que es lo que el mundo necesita en verdad. Una cosa más que ocurre también en el libro de Daniel. El mundo ataca con su pervertida devoción. El mundo ataca con eso. Bueno, es más sagaz que la iglesia. Cuando la iglesia tiene que atacar con el evangelio, el mundo ataca con sus maldades y la iglesia no habla de Cristo. No va contra sus ideas, que hagan lo que quieran. Predicamos la Biblia, hablamos la palabra de Dios, pero hablamos de Cristo. Ese es el misterio que debe estar en cada uno de nosotros y en nuestras bocas para ser develado. El mundo ataca con su pervertida devoción. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Todo el mundo adoró. Había ciertos judíos que no estaban adorando. Así que usa la malicia. El mundo, con su pervertida devoción, usa malicia. El mundo es malo. Ahora, no es malo porque hace cosas malas. El mundo es malo en su naturaleza. Nace malo, nace en pecado, nace sin luz, nace sin entendimiento, nace sin Dios. Usa la malicia, que simplemente es consecuencia de lo que es. Tenemos que entender esto, por favor. La ceremonia se estaba desarrollando y ese relato de la ceremonia de la dedicación, los malvados, los que acusan maliciosamente, buscarán muy atentamente justamente a quien van a acusar. No en vano, el diablo se le llama el acusador de los hermanos.
La malicia arrasa como corrientes bravas y lleva todo por delante. Y aquí están Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, enfrentando este avasallamiento de la malicia. Ellos atacan con la ley, versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina relata todos los instrumentos. 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bien, ataca con la ley. Ataca con la ley. Un día, hermanos, será ley adorar al anticristo. Hoy no lo es. Hoy el anticristo se mete por los ojos, por los oídos, en la vida de las sociedades, y cada vez está siendo tan bien aceptado la malicia del hombre que un día no habrá que hacer demasiado trámite para sellarse. Porque el que se va a oponer al sello será entonces el verdadero convertido, elegido por Dios para la eterna salvación. Ese no será sellado. Al igual que los apóstoles en la primera época, cuando ellos les fue dicho por las autoridades religiosas, le dijeron: ustedes no hablen más en este nombre, o sea, no hablen más en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: consideren ustedes si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por supuesto que esa es la respuesta. Es mejor obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la ley del hombre es humana. Y algunas de ellas conserva principios que los cristianos tenemos y los guarda y los protege, pero muchas de ellas avasallan los principios cristianos a los cuales el Hijo de Dios no debe someterse. Así que se dirá un día: tú, rey, has dado una ley. Los cristianos no pueden hablar de Cristo. Ellos no podrán congregarse. Y tenemos una experiencia con esto de la pandemia, ¿no? Bueno, es parejo para todos, no es contra la iglesia. De hecho, aquí en nuestro país la iglesia ha sido muy beneficiada con los permisos para congregarse. En realidad que no ha sido. Aunque usted no lo crea. Obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora sí llegará el momento, como hemos dicho tantas veces, que se nos dice: bueno, de aquí en adelante las iglesias no pueden funcionar más, pero funciona el baile, la discoteca, la macumba, funciona todo. Bueno, hermanos, a congregarse. Ya podemos hacerlo. Ya podemos hacerlo. Vendrán tiempos en que la ley será contra el pueblo de Dios. Atacan con la ley. Ataca la verdadera devoción. Sí, es pervertida la devoción diabólica. Y la usa de tal manera que va a atacar a la verdadera devoción. Versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Bueno, ¿cuál era la devoción de estos jóvenes? Era el Dios de los cielos. Pero se ataca la devoción verdadera. Se hace con mucha fuerza, con el apoyo de la ley. El mismo rey confronta a estos muchachos que tenían por testimonio
una posición alta dentro del reinado. Ataca la verdadera devoción. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no hay más culpa que la iglesia entre comillas, para dejar la verdadera devoción a Dios. Porque la iglesia puede hacerlo. Sadrac, Mesach y Abednego lo hicieron, por la amenaza de ir a un horno de fuego. Se mantuvieron firmes y fieles y tuvieron la capacidad de obedecer a Dios. En Hechos 19, versículo 26, recuerdan lo que hacían los de Éfeso. Pablo, él viene predicando cosas nuevas y allí la gente se amontonaba en aquellos tiempos para escuchar algo nuevo. Pero Pablo, con esa devoción que tiene, con ese Dios que predica, nos está arruinando el negocio de nuestra diosa Diana. Así que, como el negocio se terminaba, hay que atacar la verdadera devoción. Esto lo hace el mundo y el cristiano debe seguir adelante. Ataca con furia amenazante. Capítulo 3, versículos 13 al 15. Ya hemos leído algo de esto, ¿sí? 15, 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Ataca con furia amenazante. Estos versículos nos hablan de el poder que tiene el poder, capaz de querer arrancar del alma aquello que son convicciones íntimas, personales y espirituales. Amenaza para que las dejemos. Amenaza para que abandonemos las verdades bíblicas. Pero el Hijo de Dios necesita contener sus estados para ser paciente y confiar en el Dios de los cielos. En el Salmo 74, 18 y 19, Salmo 74, 18 y 19. El salmista escribe así: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mientras el mundo amenaza a la iglesia, amenaza al creyente, lo hace con mucha furia. El salmista, viviendo algo similar, decía así, y tenemos que pensarlo así: no nos afrentan a nosotros, afrentan a Dios. Y por supuesto que con Él no van a poder. Clamemos a Dios para que Él se acuerde, no olvide la congregación de sus afligidos. Así que la opresión del enemigo es dura. Se convertirá en algo más duro todavía en el paso del tiempo. Pero el pueblo de Dios necesita seguir adelante. Hechos 19. Sadrac, Mesach y Abednego estaban firmes en su fe, en su confianza. 19, 28. Miren la amenaza del mundo,
Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios, la diosa del pueblo, Diana, una diosa que llevaba la perversión. Pero ¿qué tenía el corazón de esa sociedad? Estaban llenos de ira porque ofendieron a su diosa. Gritaron, pero miren cómo lo hacían, 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Miren, esto es amenazante, realmente lo es. Realmente creo que lo es. Escuchen una multitud gritando 2 horas lo mismo. 2 horas lo mismo. Grande Diana de los Efesios. Bueno, es como en el fútbol. En nuestro país, el fanatismo ciego, tonto que hay, y en otros países del mundo también, cuando la vida deja de valer algo. Así también es la idolatría, el fanatismo, es diabólico. Y el cristiano necesita mantenerse firme acerca de eso. Así lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego. La prueba era muy dura. Su devoción a Dios estaba siendo puesta a prueba. ¿Y qué pasaría? Porque era duro todo. Era demasiado violento todo lo que vivían. ¿Echarían atrás? ¿Dejarían sus convicciones? ¿Tratarían de escapar? ¿Darían alguna excusa para mantenerse todavía con vida? Hermanos, lo último que vemos: el mundo no puede con la verdadera adoración. El mundo no puede con la verdadera devoción. Con la verdadera devoción. Bueno, lo que pasa es que hay siempre, gracias a Dios, firmes devotos de Dios a través del Señor Jesucristo. Firmes almas salvadas que se mantienen con convicciones y devoción inquebrantable. Vienen aquí en Daniel 3, 16 al 18. Ya recibieron la amenaza, ¿no? Al final del 15. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pobre Nabucodonosor, pobrecito. Pobre los idólatras. Pobre los presidentes. Pobre el anticristo. Pobre la bestia. Pobre el falso profeta. Pobre el dragón. Pobres desgraciados. Todos ellos. ¿Por qué? Porque contra la verdadera devoción no se puede. Por supuesto que siempre habrá cobardes. Dios nos guarde, hermanos. La respuesta de estos jóvenes. 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos son hombres. Estos son hombres. Estos son hombres de Dios. Estos son valientes de Dios. Estos son los que se mantienen ante la inminencia de la muerte violenta, a manos de malvados, de la malicia, de los falsos del mundo. Pero siempre, gracias a Dios, habrá fieles devotos a Dios. Quiera Dios que tú seas uno de ellos, que tú seas uno de ellos, que yo sea uno de ellos. Dice la palabra de Dios, ¿recuerdan ustedes? Que Dios mantendrá siempre un remanente. La idea es esa. Siempre habrá un rebaño de Dios. Siempre. Y siempre lo hubo. Siempre lo hubo. El mundo no va a vencer a la iglesia. No lo va a hacer jamás. ¿Sí? Porque hay verdaderos devotos de Dios.
También esa firmeza lleva a la unión de estos muchachos. Hablaron los tres, estaban de acuerdo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Estaban unidos, hermanos. Este tiempo no es para separarnos, es para unirnos. Este tiempo en el que se vienen tiempos difíciles no es para hacer una isla, es para unirte al pueblo de Dios, es para tener compañerismo con los salvados. Miren, mantendremos diferencias. Aquellas que no son sustanciales no son importantes. Tenga usted contacto con el pueblo de Dios. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Quién se cree usted? ¿Quién se cree usted para decir que usted es el único fiel? ¿Quién se cree usted? El último devoto. Usted será parte de un supermercado, pero no parte del pueblo de Dios con estas palabras. Únase al pueblo de Dios. Trate de unir al pueblo de Dios. No sea criticón. No destruya la obra de Dios. Exhorte al que cae. No lo destruya, porque precisamos gente devota, con devoción a Dios, que nos una de verdad. Pero también esa devoción de los devotos queda bien marcada en este pasaje. ¿Sí? Bueno, no serviremos a tus dioses. El Dios al cual servimos, Él nos va a librar. Nos va a librar de tu mano. Pero si no lo hace, tú no eres mayor que Dios. Nabucodonosor mayor que Dios. Un hombre mayor que Dios. Una autoridad mayor que Dios. No vamos a servir a tus dioses. No adoraremos la vacía, hueca, tonta estatua que tú has levantado. La mentirosa estatua que has levantado con el engaño diabólico. Así que el mundo no puede con la verdadera devoción. Hay firmes devotos, se unen y la devoción se nota. Pero algo muy importante, queridos hermanos, el mundo no puede con la verdadera devoción, contra la verdadera devoción, por la soberanía de Dios sobre los devotos. Si Dios quitara su mano un segundo de este mundo, se haría pedazos. Si Dios quitara un segundo su mano de sobre nosotros, nos transformaríamos en monstruos espirituales. Pero ¿saben qué? Dios es soberano. Y esto quiere decir, Él hace lo que quiere, cuando quiere y en quien quiere y donde quiere. De hecho, toda la programación de lo que vivimos fue hecha antes de crearnos, antes de la eternidad. Cristo fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea, estaba en el plan de Dios. Dios vive fuera del tiempo, no vive dentro del tiempo. Dios no necesita comer, no necesita abrigo, no necesita una casa. Dios es Dios soberano. Dios es el Dios de los devotos. Él es el Dios que sostiene a su pueblo y siempre lo va a hacer. Siempre. Miren el versículo 19. Por favor, lean en casa todo lo que ocurre después, hasta el final prácticamente. ¿Sí? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, cambió el rostro, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y conocemos la historia. Cuando van a tirar a estos jóvenes fieles devotos de Dios, los que lo van a tirar se prenden fuego, se queman, se achicharran a la distancia. Y este hombre ve algo maravilloso. 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Claro, la expresión que tenía este hombre: no conoce a Dios. Nosotros, con la luz de la aparición en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, es fácil. Así que él le llama de esta manera, no es que sea el hijo de los dioses, es la manera que él se expresó. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, allí al final del 27, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, qué triste es suponer que el mundo es mayor que Dios, que los reyes son mayor que Dios, que los pueblos tienen más poder que Dios, que los científicos tienen más poder que Dios, que los gobernadores tienen más poder que Dios, que la Unión Europea, que Estados Unidos, que Japón, que China. ¿Cuál de estos libró alguna vez a alguien del horno de fuego? Sino el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque el soberano Dios está sobre sus devotos. Por eso el mundo no puede contra los que tienen devoción a Dios en Cristo. En Mateo 24, 3 al 16, ustedes pueden leer en casa, dice la palabra de Dios que en el futuro ya están ocurriendo algunas cosas, habrá guerras y rumores de guerras, se levantarán falsos profetas, habrá muchas pestes, habrá maldad y falta de fe, habrá terremotos, habrá traición y habrá apostasía, entre muchísimas cosas, y la Biblia dice que esto será solo principio de dolores. Principio de dolores. Quiero leerles allí, permítanme, Mateo 24. Solamente algún versículo nada más. Versículo 8 por ahora. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ataque a la devoción a Cristo. No va a haber otra razón de muerte para entonces que la adoración a Cristo. Por mi nombre, por mi nombre, por mi nombre. Pero el soberano Dios lo conoce todo. Dios va a cumplir su plan. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben de qué tiempo trata esto, hermanos? El tiempo futuro de la tribulación y gran tribulación. De eso trata. Va a ser el tiempo de mayor movimiento evangelístico de la historia de la humanidad. Jamás se predicará el evangelio en ese tiempo, jamás hubo un tiempo mayor que ese que habrá. Se predicará el evangelio hasta los confines de este mundo. Hermanos, Dios tiene su plan. Ay, pero los creyentes van a morir en el tiempo de la tribulación. Va a haber tantos cataclismos, va a haber tantos problemas, tantas dificultades, pestes, enfermedades. El evangelio será predicado. No se preocupen, diría Cristo, va a decir para ese tiempo.
No se preocupen de las pestes. No se preocupen de los terremotos. Hablen de Cristo. Hablen de Cristo. Sean personas devotas. Devotas a Dios. Adoren a Dios. Dios cumplirá su plan. Los devotos de Dios le llevarán el Evangelio a toda criatura en ese tiempo. Habrá más devoción que nunca, más pura devoción. Jamás ha habido así. Entonces, pensemos devotamente en el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Ellos le vieron tal cual es Él. Le adoraron, pusieron y expusieron sus vidas para que esto ocurriera. Y de tal manera que los decretos ahora del mundo comenzaron a cambiar. 3:29 de Daniel. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, no hay misterio. Los devotos de Dios van a triunfar. Porque ellos son fuertes. Ellos deciden tantas cosas y ellos van adelante. No, porque el soberano Dios es su Dios que le sostiene para siempre. Eso es lo que va a pesar en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la iglesia, en el tiempo de estos jóvenes valientes y en nuestro tiempo también. Gente que tenga devoción a Dios, el respeto a la autoridad, a la persona y a la obra del Dios de los cielos. Entonces la iglesia dará un mejor testimonio para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te adoramos a ti. Gracias por la victoria para Sadrac, Mesach y Abednego como un ejemplo para nosotros en el tiempo en el que el fuego puede estar delante de nosotros, la condena social y la condena de los estados, de los pueblos contra la iglesia, pero tú nos mantengas fieles como hoy estás manteniendo fieles con tu poder, no con el de ellos y el nuestro personal, sino con tu poder manteniendo, sosteniendo al pueblo de Dios en cualquier lugar. Que la gracia de Dios sea sobre nosotros, donde no tenemos tantas dificultades, donde precisamos enfocarnos en el mensaje que tenemos que dar y vivir una vida temerosa y piadosa delante del Dios de los cielos. Gracias por Cristo Jesús, gracias por su muerte en la cruz, gracias por el beneficio de la eterna salvación, porque en ti hemos confiado. Te adoramos y oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.